Contanos por qué estás acá, quién sos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para quienes nos estén escuchando por aquí. Soy Javier Ellensweig, estudié en la UBA y bueno, dentro de la musicoterapia me posiciono desde una perspectiva comunitaria. eh, y bueno, hablando o sea, estoy aquí por Cora, porque me ha dicho para hacer este encuentro y estoy muy honrado, no me cabe la felicidad y eh, el agradecimiento en el cuerpo para, nada, por la convocatoria. Eh, en principio había pensado contar un poco sobre el encuadre y el dispositivo de trabajo de musicoterapia comunitaria en la unidad sanitaria de Virrey del Pino. eh, y luego, a raíz de las experiencias que tuvieron y que van a tener de talleres en escuelas, también estuvimos hablando con Pedro para contar experiencias más ligadas al ámbito escolar. Y, y bueno, ese es, es un poco lo que puedo contar de por qué de, de hoy, de estar aquí. Eh, Luego de la formación de grado en la UBA, tuve la posibilidad de hacer con el equipo de ICMUS una especialización bueno, ellos llamaban musicoterapia comunitaria también, social, y últimamente hice el postítulo, perdón, la diplomatura con el colectivo 85, eh, que bueno, siento que también esas dos formaciones me permitieron como también poder ubicarme un poquito más o ir entendiendo más por dónde va el camino en lo comunitario, que bueno, es todo un desafío y creo que es una forma de trabajo eh, muy interesante en estos tiempos que estamos, en el que es importante todo el tiempo tener muy presente que tenemos que no mirar solo nuestro ombligo. Y bueno, a raíz de que no me hallo por este momento trabajando de forma individual, me gusta trabajar en grupo y con perspectivas comunitarias. Eh, Creo que por ahí un poco la presentación me gustaría eh, como ir armando esto entre todos, por eso también la invitación a que nos podamos sentir bien de interrumpirnos, como interrumpe acá Floki, mi perro, eh, para, bueno, eso, si tenemos preguntas, dudas, si quieren hacer comentarios, creo que es lo más constructivo para ir armando esto entre todos. Digo, me parece que esta es una oportunidad de construir conocimiento para todos. Yo siento que aprendí mucho ya de sentarme un tiempo a pensar qué quiero decir, qué es lo que me parece importante para contar hoy aquí con ustedes. Y nada, creo que está bueno que ustedes también puedan ir contándome respecto a lo comunitario o al ámbito escolar, qué puntos de intereses tenemos para ir construyendo desde ahí. Bueno, bien, gracias por tu presentación. Eh, Trata de hablar Dice más fuerte, Nair, perdón. eso, que hables más fuerte. Bueno, eh, nada, yo espero empezar a exponer Dale, y te iremos interrumpiendo. ¿Sí? dale. Perdonen que hablo bajito. Gracias por recordármelo. Pedro me había dicho más temprano también. Gracias, Nani. Eh, bueno, me parece que está bueno compartir la experiencia de Virrey del Pino, si les parece, para comentar, y luego de ahí vamos hacia las experiencias en el ámbito escolar. Eh, Les planteé al equipo de salud mental de Virrey que íbamos a tener este encuentro, y estuvimos pensando de qué forma poder compartir, poder contar eh,
sobre esta experiencia. Em, y me parece que estuvo bueno lo que salió. Em, salió una idea de proponerle al grupo presentarse a sí mismo, y creo que hay algo de esto de que sean los protagonistas quienes se presenten, que es interesante porque les permite situarse desde otro lugar. Así que si les parece, comparto qué es lo que decidieron hacer para presentarse y luego comento también un poco lo que me va quedando a mí de esta experiencia. No sé si se llega a ver bien. Voy a compartir. Te pido permiso, Cora. Sí, claro. Una forma diferente de compartir pantallas. Así es analógico. No sé si se ve bien, pero bueno, lo puedo ir contando. Es una línea de tiempo. eh, y lo que decidieron hacer es construir desde el comienzo del, del dispositivo, eh, y cuándo se fueron incorporando cada participante al mismo y por qué motivo, digamos, qué los convocó, ¿sí? Para formar parte de este grupo. Si quieren les voy leyendo. Lo primero que dice acá es el nombre del grupo. Locos. Locos Locos sostenidos y sostenidos. bemoles. Así es. Locos sostenidos y bemoles. Es el nombre que decidieron poner. Se comenzó un 4 de julio del 2022. Que quiere decir que está ya por cumplir 2 años. Y bueno, fueron agregándose, ¿no? Quienes estaban este lunes, que fue el último encuentro, cuando fue llegando cada integrante, eh, a, este, a este espacio y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que de este espacio les convoca? Yo creo que hay algo del nombre que un poco abre, ¿no? A repensar. A mí, por lo menos, cuando eligieron ese nombre, me empezaron a venir un montón de preguntas, pero creo que es interesante cómo, eh, nada, cómo ese nombre está desde el primer encuentro y hasta ahora, a los 2 años, sigue siendo el mismo. Habla un poco de cómo fue tomando identidad este grupo. Em, el espacio es abierto a la comunidad y, bueno, intentamos o queremos se- que tiene una perspectiva comunitaria, por, bueno, algo de cómo se piensa la horizontalidad podría ser en el grupo. Em, lo coordinamos con diferentes integrantes del equipo de salud mental. Ahora que ya creció, en su momento comenzamos con Julio, el psicólogo que estaba desde antes en la sala, y se fueron incorporando una promotora de salud que tiene un proyecto de huerta también en la sala. Luego se sumaron también otra psicóloga y una trabajadora social. Em, sobre el dispositivo, algo que me parece que es muy interesante es cómo son los participantes, cómo es el grupo, ¿no? Quien va trazando un poco el camino, y como equipo nosotros un poco lo que ponemos a disposición son algunas herramientas técnicas, algunos, bueno, digo, los conocimientos que tenemos para acompañar al grupo. Un poco creo que esa es como la esencia de por qué lo pensamos como comunitario. Y bueno, a partir de los intereses que ellos y ellas traen, o los emergentes, ¿no? Que surgen en el espacio, es que vamos llevando adelante algunos proyectos. Eh, me parecía que estaba bueno compartir un poco sobre este grupo porque, bueno, es un poco actualmente donde me estoy desempeñando como musicoterapeuta, y al estar trabajando en la sala, también fuimos convocados como equipo de salud mental para ir a trabajar a diferentes escuelas secundarias de la zona, en un proyecto que se llama La salud mental lo hacemos entre todos y todas,
de Provincia de Buenos Aires. Esto es Virrey del Pino, el municipio de La Matanza, que es la región 12, si no me equivoco, y está ubicado en el tercer cordón de La Matanza, digamos que es de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, creo que el programa tiene algunas cosas interesantes, en el cual se articula salud en las escuelas, pero eran con una, con una modalidad focal, eran 3 talleres en los cuales íbamos como equipo, y en un primero un poco empezamos a indagar sobre salud mental con los grupos con los que trabajábamos, así de forma muy general, tratando de construir con los grupos que de la salud mental podíamos pensar, ¿no? En conjunto. En un segundo encuentro, un poco nosotros con el material que nos llevábamos, armábamos un poco, ¿no? Esta secuencia, eh, pensando en cómo los chicos y las chicas, los estudiantes, podían llevar o pensar acciones y potencialmente llevar adelante acciones que tiendan a abordar las problemáticas que fueron saliendo en el primer encuentro, y en el tercero ya sí, la idea era que en grupos trabajen y redacten proyectos, digamos, eh, se pongan en tarea pensando cómo se puede trabajar con estas temáticas de salud mental que fueron saliendo. Me parece que fue una experiencia interesante, más allá de que era bastante puntual en este sentido, ¿no? De que eran pocos encuentros. Y por otro lado, otra experiencia que creo que, o muchas experiencias, pero dentro de un mismo proyecto, que creo que tiene como una riqueza un poco más amplia, es eh, el, el que se da dentro del marco del programa Salud Escolar, en el cual, como programa de extensión, creo que es el que mencionabas, Cora, nos insertamos en diferentes escuelas en principio, una región de capital de Buenos Aires, y luego, bueno, también se va ampliando por demanda de las escuelas, y porque se vaya haciendo conocido también el trabajo, ¿no? En ese trabajo, eh, con Pedro un poco compartimos, y él fue en 2019 y yo el año pasado a la escuela 24 del distrito 12, si no me equivoco, que es Floresta. Y bueno, ese es una escuela primaria, pero trabajamos con grupos de séptimo grado en el proceso de elaborar un poco la despedida, ¿no? De la escuela, eh, que bueno, tiene todo su trasfondo, ¿no? El terminar la escuela primaria y pasar a la secundaria. Eh, y Te me parece que pregunto, sí. no, te quería hacer una pregunta respecto a lo que decías, para no meternos todavía en este programa de extensión. Ujú. Eh, ¿qué, qué cantidad de participantes tiene el grupo de locos sostenidos y bemoles? O sea, no de tanto de profesionales, que un poco el esquema que nos mostraste han sido los profesionales, ¿no? Sino como usuarios. Ujú. ¿Qué cantidad pueden llegar a tener pasando por Hemos, ahí? en promedio, más o menos, rondan alrededor de 15, más o menos, Sí, cada encuentro. Pero lo que tiene digo, como característico, me parece, el espacio, es que hay participantes que, por ejemplo, dos de quienes están acá estaban desde el 4 de julio de 2022 y hasta ahora siguen viniendo. Hay más participantes que se fueron incorporando un poquito después, que también continúan con compromiso, digamos, de venir todos los lunes.
eso genera, ¿no? Que el grupo pueda tener, digamos, una continuidad en los temas que trabaja. Hay participantes que por distintos motivos durante un tiempo dejan de venir y luego pueden volver. Y hay una particularidad de este espacio que a mí me llama mucho la atención, es que en casi prácticamente en todos los encuentros que tuvimos de forma ininterrumpida hace 2 años, que casi siempre hay alguien que llega por primera vez o que nunca se acerca por primera vez a la unidad sanitaria, a la sala, o que nunca había participado, digamos, de espacios en la sala. Hay diferentes dispositivos grupales, eh, pero algo que me parece que tiene que ver un poco con la participación, bueno, en realidad con la convocatoria, digamos, de la participación, es que lo pensamos como equipo, como un primer acercamiento, una forma de hacer permeable el, el acceso, digamos, o la atención en salud mental, eh, para que las personas puedan acercarse por primera vez. Luego hay quienes deciden continuar viniendo todos los lunes o cuando, cuando van pudiendo. Eh, y también quien necesita atención individual, digamos, se piensa que pueda tener su espacio bueno, con quien corresponde. Eh, o también muchas veces se suman a otros espacios como el taller de huerta y, por ejemplo, eh, hay grupos de mujeres, hay grupos de adolescentes, hay un espacio de referentes para los adolescentes, digo, por separado. Eh, Hay también un grupo de literatura que es preexistente, digamos, está desde antes que yo me incorporé a la sala en julio del 2022. Hay también otros grupos operativos. Digo, tiene una oferta, ¿no? Como diferentes propuestas, teniendo en cuenta que cada persona, digamos, tiene intereses diferentes y eh, por ahí se suma a diferentes espacios, pero más o menos siempre hay como un mínimo de 10, hay veces que hay 15, hay veces que hay más, y los encuentros en los que más participantes hubo algunos en los que por ahí durante algunos encuentros llevamos adelante algún proyecto y organizamos, digamos, propusimos una fecha para realizar diferentes actividades. Durante el año pasado, a lo largo del año, se fueron realizando algunas jornadas abiertas a la comunidad y decidimos hacerlo los días lunes por eh, ser también el día en que van más personas, digamos, a atenderse más por salud mental. Y bueno, ellos tuvieron convocatorias ya, digamos, más grandes, han venido, no sé, 50 personas y talleres o jornadas muy grandes, donde se acercaba mucha gente de la comunidad y está también en una esquina la sala, entonces por ahí la gente que circula por esa esquina a veces se acerca también cuando hay jornadas. Y, y bueno, también en algunos proyectos que surgieron a partir de compartir algunas historias en las cuales articulamos con una productora audiovisual de La Matanza. También convocamos, ¿no? para algunos días para hacer unas jornadas de rodaje y eh, para esos días hay un poco más de participantes, pero más o menos ese es el promedio. Gracias. Bueno, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, como para ir conduciendo el intercambio. Parece que no, Javi. Tendrás que seguir hablando y más fuerte. Yo tengo una Sí, pregunta. perdón. Acá hay una, para aquí Paulina tiene una pregunta. ¿Se escucha bien? Sí, creo que no está en el video, pero sí, está ahí con ustedes. Bueno, bien, buenísimo. Me gustaría preguntarte qué tipo de técnicas musicales o métodos
aparecen en este tipo de trabajo. Dale. Voy a agarrar el machete. Un poco me dejé a mano el... Bueno, creo que no lo voy a encontrar. Yo traté de anotar, nomás y no me anotaban las cosas. Pero puedo comentar un poquito. Lo que por ahí más solemos hacer es trabajo con canciones. eh, Principalmente escucha de música editada. Veremos sobre todo al principio, al comienzo del grupo, he trabajado mucho en composición de canciones, sobre todo de letras de canciones. Eh, y en un comienzo trabajamos con algunas formas de hacer un poco por ahí más ligadas a la poesía. Eh, Hay una décima que surgió en uno de los primeros encuentros que si quieren compartir, que es como una forma de presentación del grupo y de invitación, digamos, a la comunidad. No sé si por ahí si no se escucha muy bien, puedo probar sacarme los auriculares o si cuando hablo fuerte se escucha bien. No, ahora se escucha mejor, me ¿Se parece. escucha? Sí. Si quieren les puedo compartir una décima que se escribió al comienzo del taller. Y después les cuento por ahí algunas otras cosas que hemos hecho. Somos locos sostenidos y los lunes nos juntamos, una ronda siempre armamos para explorar los sonidos. Todo el mundo es bienvenido, que nadie se queda afuera. Cumbia, pop y chacarera quieren ir apareciendo y así vamos compartiendo en esta sala de espera. Bueno. Me da pie a contar un poco sobre el encuadre, que ahora me acuerdo que Sí, me habías dicho, sí, Cora, sí. que cuente y que lo dejé. Porque bueno, funciona en la sala de espera, por lo general, pero cuando el clima lo permite, a veces vamos al patio muy amplio que tiene la unidad sanitaria. Eh, y eh, sobre aspectos por ahí más eh, de lo temporal, eh, funciona una vez por semana, los lunes de 11 a 1. Dentro de cada encuentro, bueno, pensamos como partes, le prestamos atención al momento de pretarea, ¿no? El ir acomodando el espacio, traer los bancos, los instrumentos, ¿no? Disponer del espacio de la mejor forma. Un primer tiempo del encuentro de caldeamiento y, digo, como se suele pensar, ¿no? El momento de la propuesta de la actividad principal y un cierre. Y luego tenemos antes de cada encuentro, o en realidad cada 15 días, la reunión de equipo en la cual es muy interesante porque, bueno, digo, hay algo como de cómo circula ahí el pensar sobre cómo trabajamos, que es muy horizontal y que tengo también, yo me siento afortunado por el equipo en el que estoy, porque digamos muy abierto y pensamos de una forma eh, muy horizontal, ¿no? Nuestro hacer. Em, Sobre instrumentos o el setting instrumental, tenemos una serie de instrumentos que nos ha llegado de la Subsecretaría de Salud Mental de Provincia de Buenos Aires, que la verdad que está muy bien. Eh, Hay bombo, no, perdón, hay cajón peruano, guitarra, ukelele, cencerro, hay varias cositas, a veces también algunos instrumentos donados o que también voy llevando cuando se necesita, un palantito, eh, un poco por ahí, y bueno, si necesitamos alguna otra cosa, vemos cómo lo gestionamos. Eh, Respecto a los roles, vamos rotando con el equipo, un poco teniendo en cuenta qué propuestas hay y de dónde van surgiendo, cómo lo vamos proponiendo, llevando adelante
y el registro de los encuentros también, perdón, también tratamos de hacerlo de forma rotativa, y también tratamos de que los mismos participantes puedan ir haciendo un registro, ¿no? De que van viendo como importante de cada encuentro, cómo podemos hacer evaluaciones participativas de algunos proyectos que por ahí eh, requieren, o sea, tienen como otro proceso, ¿no? de trabajo con los participantes, y van asumiendo roles. Entonces, esto de cómo es pasar por diferentes roles, ¿no? Hay algo de el trabajar desde esta perspectiva que implica muchas veces desarmar un poco, ¿no? Ideas previas de por ahí no pensar que el no poder o tener como dificultades para poder asumir ciertos roles, que en estos proyectos, digamos, teniendo en cuenta que surgen de su propio interés, yo creo que hay algo de eso que permite, ¿no? que puedan posicionarse desde otros lugares y evaluar también su propio proceso, ¿no? en el grupo. Me parece que es muy enriquecedor, y que sea que sean ellos mismos, ¿no? Y ellas quienes puedan evaluar eso, enriquece mucho, ¿no? el trabajo. Eh, También, bueno, utilizamos otro tipo de elementos. Por ahí hay veces que trabajamos con algunas técnicas o dinámicas más teatrales o de dramatización. Entonces, bueno, usamos otras cosas, usamos telas diferentes. Bueno, hemos también trabajado con elementos de la naturaleza, entonces trabajamos con sonidos del agua. Bueno, digo, eso va teniendo que ver más con no algo tan estable, sino con lo que en ese momento hace falta y lo que creemos que puede aportar al grupo. Y también otra cosa que es constante, que en uno de los, bueno, que vemos, que hay algo que reúne mucho, que es que siempre hay comida, además de mates circulando. Y eso es también una constante que me parece que es importante que conste. No sé si me fui un poquito. La comida es importante. ¿Cómo que no? Así es. ¿O no es importante? Fundamental. ¿Ah? Sí. Hola Magalí, supongo que serás alguna pariente, ¿no? De Javi. Ah, mi hermana me hizo tío por segunda vez hace poquito. Saludos a Octavio y a Elena. Bueno, dale, seguí que está interesante. Em, no sé ¿Cuál si... sería, cuál sería la comida típica de la provincia de Buenos Aires en una situación así? Porque aquí en Mendoza comerían tortitas. En Buenos Aires, ¿qué se come para Y compartir así? circulan muchas tortillas. El padre de una de las participantes tiene un puestito de tortillas ahí sobre la ruta, un par de cuadras, que es muy... eh, que está muy presente, muchos bizcochitos. eh, Pero las tortillas no son tortillas de huevo, son tortitas, son tortas fritas. Es la harina frita, como acá la torta frita. Acá se llama sopaipilla. Sopaipilla. Puede ser de calabaza también la sopaipilla. Bueno, ya dejamos las digresiones culinarias y seguí nomás con los sonidos. Muy bien. Em, bueno, comento un poco cómo actualmente, por dónde continúa el grupo y cómo nos estamos proyectando. A partir de este último encuentro del lunes, estuvimos hablando de ver si es posible hacer una radio de Virrey del Pino.
esto es, por ahí estoy quemando el proyecto, espero que no, pero bueno, es como una idea y aprovecho para ligarlo un poco con aspectos más teóricos, ¿no? que, que- que habíamos hablado, ¿no? Que es importante también, ¿no? Empezar a pensar desde dónde se puede articular con la teoría, y que es algo que a mí un poco me obsesiona, que es el concepto de amplificación. Eh, y que bueno, es complejo llegar a que, que suceda, por lo menos como yo entiendo que lo piensa el colectivo 85, eh, pero que tiene algo de interesante porque permite algo de avanzar y de pensar cómo las producciones, o si pensamos en producciones, ¿no? Y hoy en día con nuestra forma de pensar y de hablar, de nombrar, pero bueno, podría ser el discurso sonoro, ¿no? De los participantes, o en este caso del grupo, cómo puede llegar a hacerse escuchar, ¿no? A ser recibido por eh, una mayor parte de la comunidad a la que pertenece. Esto lo que permite es que un poco lo que veníamos hablando de que el grupo, que la población pueda posicionarse desde otro lugar, ¿no? Como productores, eh, como desde un hacer. Yo creo que básicamente es el hacer con otros, con otras, lo que, lo que es como productor, ¿no? de salud. En estos casos creo que hay algo de poder nombrarse, ¿no? Eh, como alguien que hace música, que en este caso, por ejemplo, cuando yo les proponía presentarse, tienen en cuenta que hoy iba a hablar un poco sobre el grupo, fue muy interesante notar cómo en el momento en que surgió la idea porque un participante dijo, yo en otro centro de salud estuve participando en una radio, entonces de golpe se acomodó, puso voz de locutor y empezó a hablar, y su discurso sonoro fue muy diferente a un participante que suele no tener mucha, eh, digo, no hablar mucho durante los encuentros. Y así se fue también contagiando, ¿no? Porque eso también es algo que resuena. Entonces otros participantes también de golpe agarrar el micrófono, que lo usamos desconectado, pero también hay un micrófono como parte del set. Eh, pero que hay algo de eso, ¿no? Que genera, ¿no? El posicionarse y el hablar o hacer desde otro lugar. Me parece algo de eso que es interesante. Eh, Digo esto también para comentar que me siento que las ideas del colectivo 85 suman mucho en lo personal por lo menos. eh, Creo que tiene una forma muy clara, muy sistemática, ¿no? De hablar sobre lo que sucede en musicoterapia comunitaria, sobre cómo pensar y cómo posicionarnos, teniendo en cuenta que solemos ir desde fuera de la comunidad, ¿no? Como agentes externos, agentes de cambio, los llaman también, citando unos autores que hablan como del cambio planificado, pensando como en las etapas que puede tener un proceso de musicoterapia comunitaria. Porque es importante tener en cuenta que nosotros, si venimos de afuera, no somos parte, ¿no? de esa comunidad, eh, y que en realidad es la comunidad quien es protagonista de lo que está viviendo, de las problemáticas que tiene, quienes pueden ir haciendo ese proceso de identificar qué es lo que necesitan, ¿no? Qué problemáticas las atraviesan, qué sienten, bueno, en este caso yo comentaba de que yo creo que es complejo llegar a que se dé la amplificación porque hay algo de una necesidad de alojamiento, ¿no? Que los participantes que vienen al grupo presentan cuando llegan, que
genera que necesitemos durante los encuentros trabajar con eso, con qué es lo que pasa, con las realidades que viven, eh, que a veces llegar a, digo, a la instancia del proceso de algunos proyectos para que sus producciones puedan volver a la comunidad, que lleva tiempo, entonces estamos como por ahí buscando llegar a eso, ¿no? A que las producciones puedan ser grabadas, que ellos puedan escucharlas, elegir qué quieren comunicar, digo, porque tiene también que ver con procesos, perdón, con, un, con cuestiones éticas de que ellos decidan qué es lo que quieren mostrar, que sea comunicable según sus criterios estéticos. Hay algo de eso que también tiene sus tiempos y que es necesario respetar. Eh, no sé si por ahí eh, sobre este proceso había por ahí alguna otra cosa. Yo quería aprovechar porque entiendo que Pedro por ahí en un ratito iba a tener que para comentar sobre el otro proyecto, pero si no, Vamos, vamos, vamos. Te escucho, Javi. em, no sé, me parece que está interesante también la otra experiencia. Yo un poco comentaba sobre el trabajo en Virrey porque creo que, nada, en mi experiencia por lo menos, es como la primera vez que estoy así trabajando en el área comunitaria y nada, hay algo de lo que sucede en esa comunidad, en Matanza, que un poco eh, se va robando parte de mi corazón que es interesante para compartir. Eh, Para ubicar un poco, sobre todo al auditorio cuyano, ¿sí? Ujú. El nuevo Cuyo, digamos. Eh, ¿Tenés más o menos una cantidad de habitantes del partido de La Matanza? Como para que se den una idea de la magnitud del espacio, ¿no? Yo creo que el partido de La Javi, si no lo digo yo, Sí, sí, no, Dale, dale. dale. aproximadamente 1.700.000 habitantes. Ajá. Yo creo que por eso, más o menos como toda la provincia de Mendoza. Cuando la provincia de Mendoza triplica o cuadruplica en superficie a lo que es el partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires. O sea, es de una densidad impresionante, ¿sí? Bueno, nada, era Sí, solo para sí, ubicarnos ahí. sí, particularmente Virrey del Pino está casi en el límite, bueno, digamos, llega, es como el último barrio, digamos. Eh, la sala está casi en el límite, eso quería decir, eh, donde termina La Matanza, que es un territorio muy extenso y muy largo, digamos, se queda muy lejos también de Capital Federal. Y es también Virrey del Pino una zona que entiendo que no se debe caracterizar por la densidad demográfica, sino que es bastante campo, Claro, digamos. A 2 cuadras claro. de la sala ya son terrenos, pero la zona más céntrica de Matanza sí, entiendo que debe estar más, debe ser más populosa. Eh, Bueno, bueno, gracias. no, por favor, Pedro también tiene mucho ahí en Matanza. Él siempre, cualquier lado de salud que uno va, dice, ah, Pedro. Que- sí, sí. Pasa que trabajamos como para darle cierto encuadre donde nos conocemos, Cora y Alex Compas. Somos varios musicoterapeutas que estamos trabajando en distintos dispositivos del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y con Javi, Javi está en Virrey del Pino, yo estoy en Rafael Castillo y en Casanova, que son otros barrios del Partido de la Matanza. Entonces, bueno, la Matanza tiene algo con respecto a la salud mental, que en primer lugar no son tantos profesionales, mucho menos musicoterapeutas, seremos 3, 4, entonces nos conocemos No, bastante igual hay más. y
y hay armado, o sea, en estos dispositivos de salud Claro. pública, digo, de la provincia, de la Subsecretaría de Salud Mental. Y hay armada mucha red, entonces se suele conocer, bueno, quién es el psicólogo que está trabajando en la salita de tal, bueno, eh, nos solemos conocer. Bien, gracias. Yo les diría, porque a las 4 tenemos que terminar, Ujú. nos quedan unos 20 minutos. Perdón, sí, unos 20 minutos. No sé, ¿alguien quiere hacer preguntas del público virtual y del público presencial? Tenemos poco público presencial hoy, nada más que 3, porque el resto se ha quedado en la virtualidad. ¿Quieren preguntar algo? Están muy interesadas, yo las veo que asienten, mueven la cabeza, pero no preguntan nada. No pude hacer otra pregunta. Dale. No sé si hablaron de eso cuando me fui un segundo. Preguntarte quizás sobre las características de la población con la que trabajás en la unidad sanitaria. Ujú. Em, me es difícil por ahí situar como una característica común a todos. Un poco tiene como algo de heterogeneidad el hecho de que se incorporen participantes por primera vez cada encuentro. Em, en general son personas entre jóvenes, adultas, adultas mayores, para situar una franja etaria, porque infancias, la idea es que puedan asistir al SIC, que es el Centro de Integración Comunitaria, se llama Balestrini, que está del otro lado de la ruta. Y bueno, en ese espacio trabajamos con una psicóloga y con una referente del barrio en un espacio de crianza que también es muy interesante, no desde o sea, no específicamente musicoterapéutico, pero también digo, está ese espacio para las infancias. Y en la sala asisten personas con distintos, bueno, esto como con presentaciones por ahí muy diversas, no hay ningún criterio diagnóstico ni digamos, ninguna restricción en cuanto a la participación, más que tengan la voluntad de participar y que, bueno, idealmente puedan sostener la participación a lo largo de los encuentros para que se pueda dar algo, ¿no? Del trabajo sostenido en el tiempo. Asisten personas con diagnóstico de salud mental, no sé, y otras que no, pero pasa mucho esto de cuando alguien cuenta que, por ejemplo, tiene diagnóstico de esquizofrenia o cuenta que toma alguna medicación psiquiátrica, como se da algo del, yo también, y entonces por ahí hay como algo de eso o muchas veces con algunas participantes contaban que iban a un lugar a bailar que es para personas con discapacidad, digo, de días que tal día es para, digo, van, eh, digo, pero para asistir al espacio, o digo, no es algo que desde el equipo eh, pensemos, ¿no? ¿Qué población nosotros queremos que formen parte, digamos, es abierto y creo que hay algo de esta heterogeneidad del grupo que lo enriquece, ¿no? Porque yo creo que algo que sí caracteriza a todos los participantes es que al llegar una persona nueva, eh, el grupo mismo recibe, ¿no? Aloja a esa persona que trae, ¿no? Su historia, cada quien llega con lo suyo y es recibida
yo por ahí lo planteo de una forma muy ideal, pero creo que hay algo del espacio que genera eso, que pueda recibir a muchas personas con diferentes características. Trabajamos, como decía Pedro, mucho en red, entonces muchas veces llegan derivaciones tanto de la zona, ¿no? De profesionales que dicen, tal persona se vino a atender acá que es medio lejos, pero vive por la zona de la sala, o más o menos hay como algunos kilómetros a los cuales como pertenece, digamos, cada una de las unidades. Entonces, por ahí nos deriva un colega, profesionales de distintos, hay como un circuito, ¿no? Como decía Pedro, en La Matanza como hay mucha articulación, digamos, tenemos como, hay algo de eso que funciona en Matanza en el sistema público que, nada, creo que es muy importante, si no, digamos, no sé si se podría dar un dispositivo así. Muchas veces, incluso desde Capital, acá del Hospital Bonaparte, de diferentes lugares han llegado personas que se atendían, pero que viven en la sala, entonces para tener una continuidad de tratamiento asisten en principio a locos sostenidos y bemores, y después por ahí continúan su proceso terapéutico, un poco por ahí. Existe también una red de arte y salud en Matanza, que se llama La Cordonada, que un poco yo siento que fue como una de las posibilidades por las cuales se pudo dar continuidad a este espacio, porque nos incorporamos al sistema público de salud por medio de un convenio interministerial entre la Casa de la Cultura y la Subsecretaría de Salud Mental, con unos contratos que a los meses se dieron de baja. Entonces, bueno, lo que implica eso en contextos como los de ahora o los del año pasado, hubo que ver de qué manera cada quien podía buscar o no la forma de continuar en cada uno de los espacios, y yo creo que hubo algo de esta red que existe en Matanza que fue la que permitió que el trabajo pueda continuarse, y bueno, también muchas veces no es un desafío la cuestión de cómo se sostiene económicamente o cómo se puede pensar la continuidad en el tiempo de espacios con perspectiva comunitaria, y sobre todo en tiempos como el presente, en los cuales hay como un arrollamiento. Ya que tomás el tema económico, me parece que no lo dijiste todavía. ¿Ustedes dependen del Ministerio de Salud de la provincia o son contratos particulares de esa unidad de salud? Sí, los contratos en su momento, bueno, hay dispositivos que también todavía continúan con ese tipo de contratos. Pertenece, o digamos, dependen de la Subsecretaría de Salud de provincia. Como en mi caso, yo sigo con esa contratación. Sí. Y que depende de provincia, digamos, provincia de Buenos Aires. En mi caso, el contrato se cayó y con otros más tampoco se pudo continuar, y esto en la región se pudo conseguir que una compañera y yo comencemos a trabajar con una beca Cedronar, como una beca estímulo, que depende de Nación. Que tenía que ver con que alguien dejaba de trabajar, alguien que tenía esa beca no la iba a cobrar más, entonces se pudo como hacer ese arreglo. Bueno, gracias. No, es solo porque, bueno, también para ir conociendo cómo ir insertándonos, ¿no? Laboralmente. Estamos en una región donde todo está por hacerse, y los pocos
contratos que hay de musicoterapeutas en este momento en algunos hospitales de Mendoza surgen de los propios hospitales, o sea, no hay, a ver, de una caja chica, ¿no? Sería, no hay nombramientos desde el hospital de forma así escalafonaria, ¿no? Bueno, eso, Sí, nada más. sí, ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Sí, aquí Yo Lucía. tengo una pregunta sobre el programa de salud escolar que mencionaste, que estaban llevando a cabo con alumnos de séptimo grado. Bueno, si podrías contarnos un poco cómo lo llevan a cabo, cuáles son los objetivos, de qué manera realizan el trabajo. creo que es un gran proyecto. Yo me sumé hace poquito, el año pasado. Pedro está, por lo menos del 2019 hay registros en YouTube, si tienen ganas de ir a ver. A modo de documental, está muy bueno ese material que por ahí para acá no sea necesario pasarlo, lo podemos compartir y si quieren lo pueden ver. Eh, me parece un proyecto muy interesante porque tiene que ver con inserción específica de equipos de musicoterapia en escuelas. Eh, Se da en ese caso por la, la- el- porque Leandro Fidelef está a nivel central en el Ministerio de Educación. eh, y bueno, por este programa Salud Escolar se convoca eh, a diferentes subequipos, digamos, que se van conformando para ir a trabajar a escuelas acompañando un espacio de graduados eh, que tiene o por lo menos un poco como yo entiendo los objetivos, pero cuando quieras eh, contar también porque vos tenés más experiencia ahí, eh, tiene que ver con acompañar este trayecto de despedida de este último año. Y durante todo el año la idea es ir trabajando, generando un espacio en el cual puedan elaborar un poco eh, todo lo que significa irse de la escuela, digamos. La idea es reconstruir un poco el recorrido que ha tenido el grupo en la escuela, eh, y hacerlo a través bueno, de diferentes formas, pero con la idea de poder llegar a un producto final, digamos, poder generar una canción o diferentes formas, ¿no? de ponerle voz a eso que le va sucediendo a cada uno de los grupos. Eh, También, nuevamente me parece importante situar que justo con la Escuela 24 hay algo del trabajo en las escuelas que tiene mucho que ver, que depende de los directivos, del equipo docente, y en particular con esta escuela, la verdad que nos han abierto las puertas y se pudo trabajar de 10. Eh, y bueno, es un proyecto que tiene, digo, como todo como lo entiendo yo, tiene, digamos, una infraestructura, permite, digamos, que haya un musicoterapeuta o alguien que ya graduado, graduada y un equipo de pasantes que acompañan. eh, y bueno, ir trabajando con el equipo docente eh, cómo hacer esta creación colectiva. Me gustaría que pueda contar Pedro, porque en realidad yo... Está muy bien. Básicamente, o sea, sumando a lo que dice Javi, esto es un proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Salud Escolar es un programa, perdón, que se ancla en un proyecto de un distrito escolar que es Y Decimos Chau, que trabaja algo de la despedida. Lo que se venía observando es que las escuelas primarias trabajaban mucho la cuestión pedagógica del cierre. No sé, iban a haber escuelas secundarias, se hablaban que iban a haber más materias, un montón de cosas, pero todo lo referido a la historia de ese grupo no se trabajaba. Entonces ahí Leandro, como parte de este programa y de este proyecto,
es que hace este convenio con la UBA, con el programa de extensión, junto con el profesor Oscar Fernández, para llevar graduados de la UBA y estudiantes. Yo en ese momento, cuando me incorporo, era estudiante. Y de hecho mi tesis es sobre esa experiencia del 2019. Entonces sí, un poco la idea era ir a trabajar a las escuelas, una que estuvo muy piola para trabajar fue una escuela en particular, que fue la escuela número 24, y trabajar algo de reconectar con la historia de ese grupo. Con, bueno, no es solamente que se termina este año y se termina y se produce un quiebre, sino que hay algo que se fue trabajando y procesando durante 7 años, que forma parte de una unidad y que eso después también va con cada estudiante al próximo ciclo. Pero cómo poder darle cierto sentido de continuidad y no de ruptura, que estaba generando ahí algunos problemas en los pibes. Dio la casualidad de que, quizás porque es el formato más común, quizás porque es lo que uno tiene como más cercano, pero todas las experiencias en las escuelas fueron terminando en composición de canciones y se fueron grabando, y que el año pasado y este año directamente se llevó una propuesta al distrito de composición de canción de séptimo grado. Como que el séptimo grado deja su canción, compone una canción sobre lo que fue el paso de la escuela, se graba, ahí hay algunos convenios con otras instituciones y queda. Pero bueno, un poco así es como fue muy experimento, muy ir al campo y ver qué es lo que pasaba, qué es lo que... Y cada demanda particular de la escuela, no sé, en este caso particular que Javi cuenta de la escuela 24, la demanda era 2 cursos de séptimo grado que no se llevaban bien, que estaban muy divididos, que a la vez había mucha división y conflictos entre varones y mujeres. Entonces el trabajo que se hizo fue tratar de encontrar, hacer foco en lo que era el fortalecimiento grupal. De ahí salió una canción que es la canción de Somos Séptimo, que habla de todo un grupo. Después, al año siguiente fue la pandemia, entonces la demanda fue otra: cómo terminar la escuela primaria sin siquiera haber ido ese último año a la escuela. Entonces, bueno, así se fueron como reactualizando las demandas. Siempre con el objetivo principal, que es acompañar al proyecto pedagógico, al objetivo pedagógico, que es la escuela, pero con toda esa carga terapéutica, que es lo que podemos aportar desde nuestra disciplina, en volver a traer a escena toda esa historia, esos 7 años, todo lo que significa estar terminando eh, la etapa primaria. Eso, Javi. Gracias. Cuando dicen composición de canciones, yo no puedo con mi genio sarcástico, irónico. Yo sé que esto va a ser público, este video, pero ya estoy más allá del bien y del mal. La composición de canciones es el songwriting. Y la composición de canciones se ha hecho siempre, y no tuvimos que ponerle el circulito de marca registrada a la derecha de la palabra. Y nada, yo me saco el sombrero para que realmente podamos publicar desde Latinoamérica que la composición de canciones se ha hecho siempre y se sigue haciendo con niños, con viejos, con jóvenes, con docentes, con locos y locas, con quienes estemos allí trabajando. Y bueno, nada, eso. Perdón por el exabrupto. Gracias. Es algo común a nuestra cultura, digamos, más allá de que después quien haya patentado como técnica de musicoterapia, lo que sea, el trabajo con canciones se hace en un montón de espacios, inclusive que no son musicoterapéuticos, y que
también se suele hacer, no sé, nosotros fuimos a un montón de escuelas y algunos pibes ya habían compuesto sus letras hoy en día con bases y con letras de rap. Entonces es un montón de potencial que está en el propio terreno, que le es propio, que se lo han apropiado, que viene de años y de años y de años y de culturas, y que bueno, la potencia de nuestra disciplina es poder encontrarle también a eso un objetivo terapéutico. Pero sí, por supuesto que es propio de la cultura y de las comunidades. Totalmente, totalmente. Sí. Hay diferentes técnicas igualmente que tienen que ver con diferentes proyectos que lleva adelante el programa de extensión, que cuando comentamos también a Lean que vamos a estar aquí compartiendo sobre eso, me dijo que no recuerde y no quiero olvidarme de compartir el Instagram de Pasamos el Chivo del programa de extensión, así que ahí fue. Y bueno, digo, se trabajan con jingles. Entiendo, por ahí me olvido de algunas de las cosas que se hacen en el programa de extensión, pero hay, con improvisación, técnicas reflexivas, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, hay algunas, no sé, ya sea con jingles promocionales, sino con improvisaciones reflexivas que viene de otro lado también, pero esto de, bueno, sucedía en una escuela, esto que decía, bueno, fueron experimentos que fuimos viendo que funcionaba y después sobre eso se teorizó, se trató de entender un poco qué sucedía para poder analizarlo, publicarlo, etcétera, socializarlo. Entonces se daba mucho esto de, bueno, de improvisaciones y de frenar, bueno, ¿qué se escuchó? Algo que también sucede y que es muy común, bueno, distintas técnicas que ayudan a la hora de componer una canción. Claro. Acá dice Paulina, fue. No, que me recordó a una metodología del Colectivo 85 que hablan sobre el hacer musical reflexivo y después toda esta muestra a la comunidad, ¿cómo se llamaba? Sí, la amplificación que lo dijo, lo dijo. Cierto que no situé que la amplificación es una como de las 4 partes del proceso de hacer música reflexivo. Exactamente. Gracias, Paulina, ¿cierto? Sí, bueno, no me quise poner como a profundizar mucho sobre porque, bueno, digo, por eso recomiendo a leer directamente el Colectivo 85 e incluso también cuando al finalizar la formación de grado, hacer la diplomatura nada, es muy recomendable. Además también de participar en programas de extensión, creo que algo de la formación continua es importante. Nada, recomiendo mucho y estoy contento de que les lean a Colectivo 85. Creo que nada, es muy, son referentes, digamos, aquí digo, hay algo del conocimiento situado que construyen que valoro un montón. Yo cuando comencé un poco durante la carrera, mi experiencia fue sobre todo con Araceli Honorio en otro programa de extensión, que ya su forma, digamos, de nombrarlo es de musicoterapia social. Hemos ido hasta Mendoza con Araceli, con Agus. Y digo, hay diferentes por ahí formas, ¿no? de llamar, de nombrar a la musicoterapia comunitaria, social. Creo que está bueno también nutrirse, ¿no? de lo que diferentes autores y autoras van construyendo. Creo que está bueno también conocer sobre por ahí otras formas de musicoterapia comunitaria que nos preceden, como así también nos trascienden las técnicas de trabajo con canciones. Hay
¿no? Todo un trabajo más de la parte nórdica que viene trabajando hace mucho tiempo y como escuchaba que en otra, en otra entrevista decía Cora también, que tienen mucho tiempo para escribir y pueden publicar y hacen mucho trabajo, ¿no? de escritura y que está buenísimo. Estás dejando en evidencia. Estoy acordando, coincidiendo con vos. Está buenísimo, digo, ojalá que en algún momento aquí tengamos la posibilidad de trabajar mucho en el ámbito comunitario y además poder sentarnos mucho tiempo a escribir y a publicar. Eh, Bueno, para eso necesitamos esto, continuar haciendo experiencia y tomarnos el trabajo de escribirlo. Sí, Nani. Nani, Ah, no sé. Tengo dos preguntas. Una en relación a, bueno, de chivo para mi tesis. Esta de composición de canciones, además del songwriting, ¿hay alguna autora así que hable como de composición de canciones? Que sepan como para chusmetear. Es una buena Ok, pregunta. bueno, esa y la otra es en este contexto político, como de qué manera está afectando en estos proyectos este contexto político. O si no, o si sí. Re. No sé, Pedro, si sabes de alguien o si alguien sobre composición de Eh, canciones. sí, hay algunos, Randy, bueno, si no te los escribo porque tienen algunos nombres complicados. Sí, no sé si Mileko escribía sobre composición de canciones. Mileko habla sobre canciones, habla sobre el canto, ahí hay no, espacio. pero no sobre la No composición. composición de canciones. No, es esos artículos de Mileco los hemos leído, estudiado, pero Nani va a otro aspecto, o sea, a Sí. esto mismo que les decía yo, ¿no? O sea, Ujú. está bien, songwriting y tenemos dos enormes libros eh, que vienen de allá, pero Claro. desde acá. Tenemos autores que hablan de composición de canciones sin basarse en aquellos libros que vienen de allá. O sea, cómo tuneamos aquí un Chevy y cómo se tunean aquí las canciones. ¿Qué sé yo? Bueno, nada. Interesante, interesante pregunta, sí. Y si no hay que ponerse a Vamos a escribir, compartirnoslo. empecemos a escribir. ¿Sí? Eh, Así es. Cuando tengamos algo escrito, quien escriba primero sobre composición de canciones lo comparte. Se levanta la mano. O sea, Y creo la otra que pregunta es súper interesante también. sí, contexto político, podría pensar también no económico, digo, no puede evitar como ligarlo, ¿no? a realidades por ahí más de lo cotidiano que en lo económico es como que afectan de forma mucho más directa, o yo por ahí entiendo que, digo, el no tener plata para cargar la SUBE para poder ir hasta la unidad sanitaria afecta, digamos, en un sentido eh, muy directo. Más, hay algo de cómo afecta más a nivel eh, de cómo funciona el grupo, ¿no? En este contexto. Que a mí un poco, como lo entiendo, un poco pienso que en momentos así, espacios como este dispositivo un poco que conté o el trabajo eh, en grupo de forma comunitaria creo que se vuelve muy necesario y me parece que los mismos participantes son quienes ponen en palabras un poco de qué forma afecta su vida y cómo también en momentos como el que estamos viviendo, en el cual
hay algo de un bombardeo, ¿no? Además, ¿no? de realidades económicas, digo, que nos afectan directamente. Hay algo de un bombardeo, entiendo yo, más, digamos, a nivel mediático, a nivel de lo que se habla, de lo que los temas de conversación que rondan mucho, digamos, noticias muy... eh, no quiero ponerle tampoco eh, algo tanto desde lo personal, sino eh, hay algo de un malestar que por ahí creo que en el grupo yo veo que se ve reflejado y que entiendo que eso también genera que en el grupo haya otro tipo de lazos, digamos, que los lazos se fortalezcan, en el sentido de que hay algo de la solidaridad o del comprender también cómo está la otra persona atravesando las mismas o situaciones complejas también similares en cuanto a incertidumbre, en cuanto a posibilidades laborales o a, eh, bueno, un poco eso creo que es como lo que en este momento en el grupo un poco aparece como emergente a raíz de, o que yo lo relaciono con este contexto que estamos viviendo. Eh, y creo que hay algo, ¿no? de esa necesidad de acompañar, de acompañamiento, que el grupo en momentos como este entiendo que se ve más, que se vuelve más evidente. Em, Digo, no, nada, son como problemáticas como, digamos, complejas que por ahí en un grupo no, digo, no se puede abordar por completo, ¿no? Y que excede, pero que al mismo tiempo permite como algo del acompañar, ¿no? Todo esto que genera estos tiempos. Que también, digo, tiene que ver con procesos de hace más tiempo, ¿no? Que vienen dándose de violencia que por ahí va aumentando, o de diferentes formas de- de este tipo de escenas que vemos en lo cotidiano, ¿no? Que por ahí en lo político se ve como mucho más marcado. eh, pero bueno, un poco yo creo que algo de eso se manifiesta en el grupo. Me quedé pensando respecto a lo de composición de canciones. Acá está Clara Olmedo, que Mm. hizo un laburo tremendo, está haciendo un laburo tremendo con una comunidad en Derqui, provincia de Buenos Aires. Inclusive grabaron un disco, todo, y tiene escrito sobre eso. Y después sí, hay algunos autores nórdicos, Randy Roldhord y demás. Pero bueno, y yo de última le paso mi tesis a Cora o me la pedís, porque cuando tuve que hacer la tesis tuve que hacer ahí algún rastreo. Entonces en la bibliografía hay algunos autores, ahora no estaba pudiendo abrirla. Pero sí. Y con lo que decía Javi, sí, coincido plenamente. A Clara sí, la hemos entrevistado ya 2 años seguidos, tenemos sus videos en el YouTube. Incluso uno de nuestros estudiantes que ya está terminando sus prácticas, Neuquén, ha colaborado con ella en toda la parte de sonido, así que sí, conocemos mucho el trabajo de Clara. Pero bueno, mi inquietud va por otro lado. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo, o es que la compu... No, la compu tiene otro horario. Ah, no, No, la menos cinco. computadora está 5 adelantada, minutos. son -5. ¿Alguna última pregunta antes de despedir a estos colegas increíbles? Eh, ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar nada? Ni de allá, ni de acá. De aprovechar sin preguntar sobre allá.
pero si no, después Dale. charlamos. Sí, no, preguntá, que está bueno No, un que te des poco, vuelta. claro, me parece que está bueno esto de compartir y preguntarles allí sobre musicoterapia en ámbito comunitario, digamos, qué experiencias, digo, y también por ahí en los talleres, ¿no? Con escuelas que comentaban, si hay algo que por ahí resuene, ¿no? De estas experiencias que se vienen realizando por allá, como para también ligar y... Yo creo que Alice, Martina, Nair están en condiciones de contar algo, ¿no? De lo realizado el año pasado. Bueno, hola. Nada, yo durante la charla como que trataba lo que iban contando, su forma de trabajar, como que iba tratando de un poco hacer relaciones con lo que hicimos el año pasado. Pero creo que es bastante distinto porque ustedes hablan como de un proceso y como de encontrar como quizás la necesidad del grupo. Y bueno, nosotros particularmente trabajamos como medio así como desde muy de afuera, como quizás cuestiones más generales como las emociones o la vincularidad en el grupo. Bueno, con Nani el año pasado trabajamos, creo que fue bastante acertado lo que hicimos, el cuerpo y la sexualidad, porque, bueno, nosotras tuvimos la ventaja de que Nani trabajaba en esa escuela y como que tenía conocimientos de problemáticas que habían en la escuela. Eh, y bueno, y nada, eran encuentros como muy focales. Creo que en esa escuela de la que hablo hicimos 2 encuentros, pero en las demás era un encuentro. Entonces era como muy, muy general todo. Bien, gracias. Nani, ¿querés agregar algo? Alice, Bueno, hola, buenas tardes. vale, bien. Bueno, yo el año pasado estuve trabajando en una escuela secundaria de acá de Mendoza que se ubica en el barrio de La Favorita, que es un barrio bastante complejo, los que lo conocen, bueno, y la verdad es que fue una experiencia única porque o sea, fue la primera vez que yo trabajaba con adolescentes. Si bien yo tengo ya como una base, digamos, pedagógica, se podría decir, porque soy profe de educación especial, pero nunca había trabajado en un contexto, digamos, de esas condiciones, sobre todo en escuela común y secundaria. Y así para resumir, fueron 4 meses donde trabajé con el emergente, porque yo iba lunes y viernes y eh, siempre había algo que, que desencadenaba, digamos, el taller. Entonces, bueno, yo a veces llevaba algo preparado y cuando llegaba lo que yo llevaba no me servía, entonces tenía que ahí trabajar con el emergente. Y lo bueno es que más allá de la experiencia que tuve, que fue muy, muy buena, me llevé muchas cosas como aprendizaje, fue que pude construir un vínculo con los grupos porque tenía distintos cursos, a veces me tocaba segundo, a veces tercero, pero lo bueno es que ellos me esperaban y algo que pude como recibir como devolución de los grupos, porque eran grupos más o menos de entre 20 y 30, a veces eran 12, dependiendo el día, a veces faltaban, pero era como que ellos me decían, profe, te estamos esperando, y bueno, y esa devolución de parte de los adolescentes de decir, bueno, me estaban esperando y algunos llevaban instrumentos, por ejemplo, en varias clases que tuvimos, logramos componer canciones con lo que ellos traían. Y eso estuvo recopado, la verdad es que eso a mí me sorprendió y superó mis expectativas, porque la verdad es que al principio me sentía como con muchos miedos porque no sabía con qué me podía encontrar. Pero la verdad es que fue una re linda experiencia y logramos un montón de cosas como esto de componer canciones con los propios chicos. Así que estuvo bueno. Una cosa antes de, no sé si Nani quería agregar también, únicamente mencionar, ponerse a escribir.
porque tenemos más experiencias para compartir sobre creación de canciones. Así es. Bueno, Gracias. ¿Quería agregar, Nani, sobre la experiencia? No, lo único que iba a decir, creo que dijiste Nani, no escuché mucho, escuché Sí, poquito. sí. Em, de que en la escuela le ha quedado grabada esa experiencia. O sea, yo he seguido trabajando ahí y todo el tiempo me dicen de que el año pasado habían ido los chicos de musicoterapia, porque también se hizo después con los profesores. em, También ha sido un encuentro focal y como que ellos siempre me dicen de que cuándo vamos a volver, o sea, como que quedó también muy instaurado, no con las alumnas, porque la verdad que con el curso que estuvimos con Marty no entro ahí. Em, sí con los docentes, como que les re quedó la experiencia, así que como que eso también está bueno. en junio volvemos. Acá en Ciudad de Buenos Aires también se han realizado, están los que son las capacitaciones o los encuentros de educación sexual integral, y también se han realizado así encuentros focales con presencia de musicoterapeutas. Bueno, ahora sí que tenemos que terminar, ¿o no? Estamos Que en hora. tenemos que seguir con otras clases. Yo les agradezco muchísimo la presencia, la sinceridad, la flexibilidad, todas estas cosas que terminan en idad cuando son positivas. Nada, si quieren decir algo más, es el momento. Yo voy a agradecer también. Yo creo que tenemos que seguir construyendo entre todos. Es nuestro deber. Así es. ¿Sí? Y estas son formas de construcción realmente. Bueno, nada, chao. Espero que nos Chau. encontremos La próxima nos juntamos a tomar vino y a construir. Éxitos. Dale. Adiós. Chao. Chao, Gracias. 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 No puedo.